¿Qué tal? Es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Alex Javier Antonio Baceva. Soy ingeniero agrónomo, docente en varias universidades aquí de Guatemala. Em, Vamos a hablar sobre conceptos básicos de nutrición vegetal. Eh, Vamos a hacer como una serie con varios puntos fundamentales relacionados a lo que es la nutrición vegetal. Y la intención es dejar fundamentos básicos en toma de decisiones muy importantes relacionados a la fertilización, a los requerimientos de los cultivos y a uso de herramientas fundamentales para la toma de decisiones en relación a la nutrición vegetal. Ustedes en algún momento puedan tener inquietudes como qué fertilizante aplicar, cuál es la dosis del fertilizante que debemos aplicar, em, cuál es la fuente del fertilizante que vamos a utilizar, en qué momento es oportuno realizar las aplicaciones de estos fertilizantes. Y la idea es pues apoyarlos con esta charla, con esta capacitación y darles a ustedes herramientas que les puedan servir independientemente del cultivo y del suelo a tomar mejores decisiones relacionadas a la nutrición vegetal. Vamos a tomar como punto de partida las propiedades del suelo. Cuando hablamos de fertilidad del suelo, tenemos que saber que existen tres tipos de fertilidad diferentes. Está la fertilidad biológica, la fertilidad química y la fertilidad física. Cada una de estas propiedades del suelo es importante fertilizarlas o tenerlas en condiciones adecuadas para que estos cultivos que nosotros vayamos a sembrar en ese suelo se puedan adaptar y se puedan desarrollar de una forma adecuada y una forma correcta. Entre las propiedades biológicas que son importantes, que nosotros tenemos que fertilizar en el suelo, pues obviamente estamos hablando de microorganismos que están en el suelo, que se encargan muchas veces de poder degradar la materia orgánica y que los elementos que están en esa materia orgánica pasen en algún momento a ser nutrientes importantes nuevamente disponibles para las plantas. Me imagino que ustedes han de haber escuchado el concepto de reincorporar los desechos vegetales al suelo para que estos nuevamente puedan estar disponibles para las plantas y para los cultivos. Entonces, la fertilidad biológica nos brinda, obviamente, con la actividad microbiana del suelo. Estos organismos son saprófitos, quiere decir que degradan la materia orgánica, son importantes en el proceso de la degradación de la materia orgánica, que tarde o temprano vuelven a liberar estos nutrientes a las plantas para que estos se puedan aprovechar y esto obviamente se vuelve un ciclo, como por ejemplo los ciclos biogeoquímicos, que nuevamente brinda a la planta la disponibilidad de obtener estos nutrientes. Cuando hablamos de las propiedades químicas, se manejan varios factores muy importantes químicos en el suelo para las plantas. Podemos hablar sobre la capacidad de intercambio catiónico, que en otras palabras es la capacidad que tiene el suelo de poder retener cationes. La mayoría de elementos que nosotros aplicamos en el suelo son cationes, entonces es la forma de retener esos nutrientes en el suelo. El pH, que es un factor muy importante en el suelo, el pH es un rango de 0 a 14, 7 es neutral, de 7 a 0 se le conoce como ácido y de 7 a 14 pues como alcalino básico. ¿Por qué es importante conocer el pH? El pH es el potencial de hidrógeno. Ciertos elementos necesitan de un pH determinado para que estos se puedan disolver. ¿Por qué es importante disolver los nutrientes en el suelo para que las plantas los aprovechen? Porque las plantas, para poder absorber y obviamente después asimilar los nutrientes, necesita que esos estén disueltos. Las plantas, a diferencia de otros organismos, mm, necesitan que los nutrientes que van a ser aprovechados por medio de las raíces estén en una disolución, porque las plantas no comen, sino succionan o extraen solución del suelo.
Y hoy otro es la unión de la materia orgánica con elementos. Obviamente es un factor muy importante también químico entre el suelo, pero podemos mencionar otros, la concentración de los nutrientes en el suelo, que es un factor muy importante, porque es importante fertilizar. Obviamente algunos de estos elementos dejan de estar en concentraciones adecuadas porque naturalmente las plantas van absorbiendo estos elementos y estos van acabando las reservas en el suelo y es por eso que nosotros tenemos que fertilizar. Una herramienta clave de la nutrición vegetal es la fertilización. Entonces es importante no solamente fertilizar. La fertilización es una acción de aplicar un fertilizante. Yo cuando tengo la oportunidad de hablarles a mis alumnos, bueno, yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre fertilización y nutrición vegetal? Y les hago el siguiente símil. Una persona puede comer todos los días una hamburguesa y que sea su almuerzo cotidiano y esta persona pues está comiendo, pero no se está nutriendo. Entonces, en el caso de la fertilización en las plantas, nosotros podemos aplicar un fertilizante, cualquier fertilizante, pero no necesariamente estamos nutriendo a la planta. La mejor eh, recomendación que nosotros podemos hacer en concepto de nutrición vegetal es de que tenemos que saber qué es lo que nosotros le vamos a dar como comida a la planta, qué fertilizante vamos a utilizar y por qué vamos a utilizar ese fertilizante. Obviamente esto lo vamos a conocer a través de distintos análisis que nosotros podemos realizar en laboratorio para poder determinar ciertos factores y determinar valores muy importantes que a nosotros nos van a servir como agrónomos a tomar decisiones más adecuadas a las necesidades del suelo. Otra situación es de que muchos productores trabajan de una forma ambigua su fertilización. Por ejemplo, el abuelo lo trabajó de esa manera, el papá lo siguió trabajando de esa manera con un programa de fertilización establecido y el hijo pues lo sigue trabajando de esa manera. No necesariamente quiere decir que sea malo, pero lo mejor es conocer las necesidades del suelo, las necesidades de cultivo y en base a eso nosotros tomar las decisiones para poder nutrir a la planta, no solamente fertilizar. Y venimos con el ejemplo que yo les había mencionado, que una persona que solamente come hamburguesa, come hamburguesa, come hamburguesa, está comiendo pero no se está nutriendo. Una nutrición es balanceada. Nosotros tenemos que tener una cierta cantidad de proteínas, carbohidratos, lípidos, para que nuestro metabolismo trabaje y nuestro cuerpo trabaje de una forma correcta. Igual sucede en las plantas. Las plantas necesitan tener los nutrientes balanceados. En el caso de ciertos cationes, hay una relación muy estudiada que es la relación de bases, que se da en ciertos elementos, como el caso de calcio, el potasio y el magnesio. Estos elementos, al no estar balanceados en el suelo, pueden provocar problemas en los cultivos. Aunque los tenga el suelo, nosotros podamos tener una cierta situación que realice o que haga en esta situación que las plantas no puedan desarrollarse de manera adecuada, de forma correcta. La otra propiedad que no deja de ser muy importante, las tres propiedades son importantes, es la propiedad física del suelo. La textura, la capacidad de retención de agua, la estructura del suelo, su capacidad en este caso, o su espacio aireoso en el suelo que permite realizar intercambios de gaseosos. Las raíces también respiran, entonces es muy importante el oxígeno en el suelo. Una situación que puede ser una limitante también. Los suelos muy compactados, o sea, hacen que la zona exploratoria radicular de las plantas no se desarrolle de una forma correcta. Entonces hay que descompactar el suelo para que las raíces puedan llegar a estos bancos de nutrientes y se eh, puedan absorberlos y aprovecharlos, ¿verdad? Este proceso se le conoce como quimiotropismo. El quimiotropismo es un fenómeno en donde las raíces buscan bancos de nutrientes en el suelo para que estos puedan, obviamente,
ser absorbidos y aprovechados por las plantas. Entonces, si nosotros tenemos un suelo muy compactado, este es un factor que se va a volver limitante para la nutrición. Entonces, cuando hablamos de fertilidad, tenemos que saber cuáles son las fertilidades que existen. No solamente existe la fertilidad química, que es la cantidad de nutrientes que yo tengo en el suelo. Obviamente es un factor importante. Pero los tres al final conllevan la fertilidad del suelo como tal. Entonces hay que trabajar en cada una de estas fertilidades. Un concepto que se escucha mucho y que se ha practicado es la agricultura orgánica. La agricultura orgánica pues trabaja aprovechando los restos vegetales que ayudan a mejorar por ejemplo, el proceso biológico, físico y químico. Pero también ya se habla sobre una agricultura de recuperación del suelo. Esto es regresar nuevamente a las condiciones naturales del suelo y no solamente trabajando bajo la agricultura orgánica, sino también aprovechando la agricultura inorgánica, el uso de químicos también de forma moderada y correcta es una gran herramienta para las empresas. Por eso, de que la mayoría de fincas que se dedican a la explotación agrícola usan fertilizantes químicos inorgánicos porque dan una respuesta inmediata, rápida, porque las plantas absorben los nutrientes en su forma inorgánica. Esto quiere decir que presentan una carga eléctrica positiva o negativa. Esto se le conocen como iones. Los fertilizantes al final se van disolviendo y van liberando iones en el suelo, en el caso del cation potasio, magnesio, como por ejemplo estos elementos eh, se disuelven y la planta los absorbe. Vamos a hablar de un fundamento muy importante. Las plantas, como yo los había mencionado anteriormente, las plantas para poder aprovechar los nutrientes necesitan que estos estén disueltos, ¿sí? Que estén disueltos. Entonces quiere decir lo siguiente, si ustedes van a realizar una fertilización, porque la planta necesita un elemento específico, por ejemplo, nitrógeno o potasio, calcio, por el requerimiento de cultivo es el momento para poderlo aplicar, tengan en consideración la humedad del suelo. Porque si no hay humedad en el suelo, el fertilizante no se va a disolver y no va a ser aprovechado por la planta. Entonces, estamos realizando solamente una actividad, una fertilización, pero no estamos nutriendo a la planta. Entonces es importante también las condiciones de aplicación. Esto permite ser más eficientes en el momento de la fertilización y aprovechar en un mayor porcentaje la cantidad de fertilizante que nosotros le estamos brindando a la planta y estos obviamente van a ser absorbidos y aprovechados por las plantas y van a tener un beneficio, una formación de hojas, crecimiento de racimo, producción, tallo o lo que se busque en ese determinado momento fisiológico de la planta. Entonces, eh, algo que tiene que quedar bien claro con esto. Todas las decisiones que ustedes van a tomar en relación a la nutrición vegetal tiene que tener un fundamento, un análisis, un resultado de laboratorio que ustedes les indique por qué van a realizar esa decisión. Recuerden, todas las decisiones agronómicas al final tienen repercusiones económicas. Entonces, los análisis al final ayudan al productor, al agricultor, al dueño de finca a tomar decisiones relacionadas a la cantidad, al momento oportuno y al aprovechamiento de estos recursos. Entonces, si ustedes realizan un análisis de fertilidad de suelo que incluya estos tres factores, ustedes van a conocer su microbiología del suelo, los factores químicos y los factores físicos. Y a través de eso, ustedes van a tomar decisiones que les va a ayudar en su momento determinado. Por ejemplo, si el resultado del análisis químico del suelo le determina un alto contenido de sodio por la calidad del agua, entonces ustedes pueden tomar esas decisiones como por ejemplo, bueno, vamos a utilizar una enmienda agrícola que nos ayude a contrarrestar el contenido de sodio en el suelo. El sodio, al ser catión,
también perjudica la absorción de otros cationes, como por ejemplo el potasio, el calcio y el magnesio. Entonces el uso, por ejemplo, del sulfato de calcio, que es conocido como el yeso agrícola, ayuda a precipitar este sodio que está en el suelo y esto impide una competencia entre los otros cationes como el calcio, el magnesio y el potasio, que sí son importantes para las plantas. Estos elementos son indispensables e inclusive se les considera elementos macronutrientes porque las plantas por lo general lo requieren en grandes cantidades. Entonces, esto no es una receta, ¿sí? Lo que le funcionó al productor Juan no necesariamente le va a funcionar al productor Pedro, porque cada finca, cada lugar maneja sus condiciones diferentes y es por eso que es importante conocer estas condiciones y a través de esas condiciones tomar decisiones fundamentales que les ayude al mejorar el rendimiento de su cultivo. Vamos a hablar sobre las propiedades físicas, en este caso del suelo, y cómo estos pueden ayudarnos a mejorar los manejos que nosotros le podemos dar a nuestras plantas, a nuestros cultivos. Parto de la fertilidad física porque es una parte muy importante. ¿De qué me sirve tener la fertilidad microbiológica y la fertilidad química en concentraciones o en situaciones adecuadas cuando mi fertilidad física no está bien? Por ejemplo, cuando está muy compactado el suelo, entonces desde ahí debemos de empezar a ver cuál es la condición física, qué textura y qué estructura del suelo tengo para que a partir de ahí empezar a tomar ya decisiones muy importantes. Por ejemplo, un suelo arenoso se tiene que manejar nutricionalmente diferente a un suelo franco. Entonces, es por eso que debemos de empezar desde la fertilidad física. Yo les coloco acá en pantalla una imagen que muestra lo que es un suelo ideal, proporciones que recomiendan, ¿verdad? Un 25% de agua, un 25% de aire, porque obviamente la oxigenación es muy importante para la respiración de las raíces, partículas minerales, un cierto porcentaje de materia orgánica y un porcentaje de micro y microorganismos, que es un 2% del suelo. Si nosotros tuviéramos eh, estas proporciones en el suelo, pues podemos considerar que tenemos un suelo ideal. Pero si no tuviéramos esas concentraciones, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros en lugar de tener un 25% de aire, tenemos un 13% y en lugar de un 25% tenemos más, entonces ya tenemos problemas de inundación, de encharcamientos. Hay muchos procesos bioquímicos en transformaciones que también están relacionados a ciertos organismos en el suelo que se encargan, por ejemplo, de la transformación de la nitrificación, que es la transformación por la actividad microbiana del amonio al nitrato, que es una de las formas que las plantas absorben de forma inmediata el nitrógeno. Es importante el oxígeno, porque esto lo realizan ciertas bacterias, como por ejemplo las nitrobacter y las nitrosomas, entre algunas que se encargan de esta transformación. Entonces, el oxígeno es muy importante. Y al aumentar el contenido de aire, de agua, perdón, el contenido de aire se va disminuyendo. Es por eso que en suelos inundados no es recomendable fertilizar. Hay que realizar drenajes adecuados para que la insaturación, en este caso la saturación del agua, pueda filtrarse de manera adecuada y después de sufrir una inundación, ya poder ver las condiciones para poder realizar una fertilización. Entonces, la humedad, el agua, tiene que estar en un cierto rango adecuado para que no sea perjudicial y que también obviamente nos pueda ayudar. Entonces, es importante también determinar eso y esto lo vemos por medio de la fertilidad física. Otro factor es la compactación. Acá tenemos una imagen que nos grafica lo que pasa en un suelo compactado. La zona exploratoria radicular se ve
estrechamente relacionado a la compactación del suelo. En suelos que no están compactados, la zona exploratoria es mayor, entonces estas raíces pueden buscar bancos de nutrientes en el suelo que permitan aprovechar de una mejor forma los elementos que están en el suelo y obviamente esto va a verse reflejado en una mejor calidad de planta. Entonces es importante conocer estas propiedades de fertilidad física que marca como punto de partida en las decisiones que nosotros vamos a tomar como agrónomos. En el suelo pues existen tres partículas y de ahí viene lo que es la textura del suelo. La partícula arena, la limo y la arcilla. En este caso pues ustedes pueden ver la diferencia entre la partícula de arena, la partícula de limo y la partícula de arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Entonces, al ser muy pequeña, se forman agregados. En este caso, pues la filtración del agua es mucho menor que un suelo arenoso. Por eso, en el suelo arenoso, la forma de manejar una fertilización es fraccionar la fertilización lo más que se pueda. Porque en este caso los suelos que presentan mayormente una textura arenosa, lo que hace es filtrar. Como es una partícula muy grande, la arena nosotros la podemos ver, eh, deja muchos espacios que permiten la infiltración. Entonces se pierden muy fácilmente los nutrientes y el agua en este suelo. Caso contrario con suelos arcillosos, ¿verdad? En relación a la fertilidad, los suelos arcillosos tienden a ser mucho eh, o tener una mejor concentración de elementos, por lo mismo, porque estos mejoran o tienen una mejor capacidad de retención. Y la limo, la partícula limo, pues a este tipo de suelos que tienen una mayor concentración de limo, se le conoce como suelos francos, que es lo mejor, lo ideal, ¿verdad? Entonces, el suelo franco, pues tiene una infiltración y una retención adecuada a lo que nosotros pues deberíamos de tener en el suelo. Obviamente no lo vamos a tener siempre. Entonces, en base a lo que nosotros tengamos, si es un suelo arenoso o un suelo franco, de ahí nosotros empezar a tomar las decisiones que consideremos pues importantes. Pasamos a la siguiente fertilidad, que es la fertilidad química. En este caso, es importante conocer la concentración de elementos en el suelo y conocer, por ejemplo, el valor de potencial hidrógeno, que es el pH, y también la forma en que estos se pueden mover. Los elementos se pueden mover hacia las raíces mediante tres mecanismos. Uno es la difusión, otro es el flujo de masas y el tercero es intercepción radicular. Entonces, esos son los tres mecanismos por los cuales los elementos pueden llegar hacia las raíces y es importante también conocerlo. Entonces, cuando nosotros analizamos la concentración de los elementos, obviamente vamos a determinar qué elemento es importante aplicar o cuál, pues obviamente lo tenemos en un rango adecuado. Hay un valor que es el pH, que es una escala de 0 a 14, de 7 a 0 es ácido y de 7 a 14 es alcalino, que es importante conocer, porque en estos valores los nutrientes se pueden disolver. Si los nutrientes se pueden disolver, la planta lo va a aprovechar. Entonces, el rango adecuado se maneja como un rango neutral. ¿Sí? En algunas literaturas se puede encontrar de 5.5 a 6.5 para algunos cultivos, en otros dicen de 6.5 a 7.5, pero lo verídico es de que en estos rangos neutrales la mayoría de nutrientes están disponibles. Y en este caso la planta lo puede aprovechar. Hay dos cosas que son importantes. Primero, la concentración del elemento en el suelo. ¿Cuánto de potasio, cuánto de magnesio, cuánto de aluminio, perdón, cuánto de calcio
yo tengo en el suelo, cuánto de azufre yo tengo en el suelo. Entonces esto es importante porque yo sé a partir de la concentración cuánto yo tengo que aplicar de fertilizante para cubrir el requerimiento nutricional o el déficit del cultivo. Pero otra situación es si ese elemento es disponible para la planta. Imaginémonos una situación hipotética. Yo tengo un pH de 5.5, ¿sí? Y yo tengo problemas con síntomas visuales de deficiencia de potasio. Entonces nosotros vamos a analizar, por ejemplo, en un valor de 5.5 y el factor de potasio se ve afectado por ese valor de pH. Entonces, la situación no va a ser tanto mejorar la concentración de potasio, sino sería mejorar el valor del pH. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos pHs ácidos, cuando tenemos pHs alcalinos? Es la utilización de enmiendas. Cuando tenemos un pH ácido, pues podemos utilizar carbonatos que nos ayuden a mejorar, por ejemplo, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, que nos ayuden a mejorar el pH y neutralizarlo. Y si tenemos pues pHs alcalinos, pues usar productos ácidos que nos ayuden a neutralizar esta situación del pH para que al final todos los nutrientes puedan estar disponibles. Una situación es tener la concentración adecuada y otro de que lo que yo tengo en el suelo pueda estar disponible para la planta. Es por eso que el uso de enmiendas agrícolas es una herramienta muy importante para el productor. Si no conocen el valor de pH, lo recomendable es realizar un análisis químico del suelo para que ustedes puedan ver la concentración de los nutrientes que ustedes tienen y si estos están o no están disponibles para la planta. En esta sesión vamos a quedarnos con este último tema que es la fertilidad microbiológica. Y algo que es importante, la microbiología del suelo eh, ayuda al proceso de absorción y de disponibilidad de muchos nutrientes. Uno de ellos es el nitrógeno. Eh, Esta actividad microbiológica del suelo ayuda a la transformación y la degradación de la materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica están formados por cadenas extensas de carbono con otros elementos. Para que estos nuevamente puedan estar disponibles para las plantas, necesitan de romperse esas cadenas extensas y que estos elementos se puedan volver nuevamente disponibles para la planta. Y esto lo hacen los microorganismos que están en el suelo. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra fertilidad microbiológica? Primero, la primera recomendación es de que si ustedes quieren mejorar la microbiología de sus suelos, alimenten los microorganismos que ya están presentes en su suelo. Todos los suelos tienen microorganismos. Porque algunos lo que recomiendan, bueno, hay uso de estos microorganismos eficientes para que puedan aprovechar microorganismos de montaña, que son buenos, pero lo mejor es alimentar los microorganismos que ustedes ya tienen presentes en sus suelos. Y eso lo pueden hacer con fertilizaciones orgánicas, con el uso, por ejemplo, de gallinaza, de cachaza, de lombricompost, que estos obviamente tienen materia orgánica que los microorganismos que están en el suelo se van a encargar de degradar y esto pues alimentarlos obviamente y eso va a mejorar la calidad de vida de los microorganismos que están en el suelo. Y como otro factor pues obviamente es aplicar microorganismos. Pero como recomendación inicial es de que ustedes mismos alimenten los microorganismos que ya están presentes en su suelo. Lo ideal es hacer un análisis microbiológico. Estos análisis se conocen como análisis de microbioma del suelo y ustedes determinen qué tipo de organismos tienen presentes en el suelo y si estos microorganismos les ayudan o no les ayudan al proceso de la degradación de la materia orgánica. Esto quiere decir que sean organismos saprófitos, pero al aplicar, por ejemplo, fertilizantes orgánicos, ustedes mejoran las tres propiedades del suelo.
la física, la química y la microbiológica. Hay una frase muy importante que quiero con esto terminar, es de que cuando ustedes fertilizan con un producto inorgánico, un fertilizante, ustedes nutren a la planta. Pero cuando ustedes aplican un fertilizante orgánico, ustedes nutren al suelo, que el suelo es el medio importante entre la planta y el aprovechamiento de los recursos que ustedes tienen. Entonces, no quiere decir que solamente apliquen orgánico o que solamente apliquen inorgánico. Obviamente, cada uno de estos fertilizantes tienen sus ventajas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Pero el aprovechamiento de los recursos que ustedes tienen es importante. Y me quiero ir con quiero dejarles esto muy claro. Conozcan su suelo. Las mejores recomendaciones que ustedes pueden hacer en base a su nutrición vegetal es conocer su suelo, cómo está su suelo, en la fertilidad física, en la fertilidad microbiológica, en la fertilidad química, y después de conocer el suelo que ustedes tienen, tomar decisiones. Eso no es una receta. Lo que funcionó a tal productor no necesariamente quiere decir que le vaya a funcionar a, a ustedes o a otro productor. Lo ideal es conocer su propio suelo, que eso les va a servir a ustedes para poder tomar decisiones, hacer análisis, monitorear lo más que pueda. Actualmente existen diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de tecnologías que ustedes pueden usar para poder monitorear la planta en un concepto o en base o relacionado a la nutrición vegetal. Esta es la primera parte del conceptos básicos de nutrición vegetal. Más adelante vamos a hablar sobre otros factores muy importantes, por ejemplo, la decisión de un fertilizante inorgánico o uno inorgánico. Vamos a hablar un poco más a detalle de qué tipos de análisis pueden ustedes utilizar actualmente para apoyarse a tomar decisiones adecuadas a a su cultivo. Y espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión.